¿Qué tal? Saludos, bendiciones. Una vez más aquí en Leyendo con el doctor Luis. Vamos a continuar con la normativa 051. Ya solo nos quedan dos temas, neumonía y crisis asmática, si no me equivoco. Así que pues continuemos, ¿ya? Ya casi terminamos este protocolo. Neumonía adquirida en la comunidad. Definición. Condición caracterizada por inflamación y consolidación del tejido pulmonar que es causada por agentes infecciosos. Se considera adquirida en la comunidad cuando se desarrolla fuera del hospital o durante las primeras 48 horas de la hospitalización. Etiología. Bacterias, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos y anaerobios. Patógenos atípicos, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella saprophyticus. Otros virus como la influencia, hongo, bacteria, micobacteria tuberculosis, neumocitis pirovesis. El Streptococcus pneumoniae es el patógeno más frecuente. En conjunto, los patógenos atípicos pueden representar hasta un 30% de los gérmenes causales aislados, aún con un abordaje diagnóstico intensivo. En más del 40% de los casos, no es posible aislar el agente etiológico de neumonía. Voy a acercarme un poquitín más porque no se escucha, creo yo. Bueno, continuemos. Diagnóstico. 1. El cuadro clínico característico incluye fiebre, tos con expectoración purulenta y dolor en punta de costado. A la exploración física se puede identificar un síndrome de consolidación pulmonar. Puede presentarse cefalea y mialgias de manera significativa, sobre todo en casos de neumonía por patógenos atípicos. ¿Mm? En mayores de 65 años podemos encontrar manifestaciones clínicas atípicas y en ocasiones solo manifestarse como desorientación o alteración en el estado de conciencia. Por ello, siempre debe investigarse esta enfermedad en este grupo de edad, ¿verdad? La radiografía de tórax en proyección postero-anterior y ocasionalmente lateral es indispensable para el diagnóstico de certeza de neumonía. Se requiere la presencia de un infiltrado radiológico nuevo o progresivo en presencia de un cuadro clínico sugestivo de neumonía. Diagnóstico clínico radiológico. La radiografía de tórax permite también detectar signos de gravedad de la neumonía, infiltrado multilobar, cavitaciones, derrame pleural. 3. La realización de métodos de diagnóstico para identificar el agente etiológico es controversial en pacientes con neumonía no complicada y que se tratarán de manera ambulatoria. No suele ser necesario realizar estudios de diagnóstico etiológico en pacientes hospitalizados y principalmente en casos de neumonía grave. Es recomendable realizarlo si se dispone de ellos y si piensa que los resultados pueden modificar el esquema de tratamiento instalado. En ningún caso se deberá esperar hasta aislar un germen causal para iniciar tratamiento. Bien. Los estudios de diagnóstico etiológico que se pueden realizar incluyen gran y cultivo de esputo. Si se dispone de la capacidad de recolectar y procesar la muestra de manera adecuada, hemocultivos pareados, sobre todo si se sospecha bacteremia, cultivo de aspirado endotraqueal y de lavado bronquial en caso de pacientes críticos e intubados, o en quienes se realice broncoscopía y pruebas rápidas, sobre todo para virus de la influenza. Evaluación de la gravedad y decisión de hospitalizar. Es determinante en la evolución del paciente decidir dónde debe ser tratado, lo que incluye la posibilidad de manejo ambulatorio, hospitalización en sala o en cuidados intensivos. La aplicación de escalas pronósticas es recomendable para objetivizar dicha decisión. El CURB 65 es una escala de fácil aplicación a nivel hospitalario. Incluye 5 parámetros asignando un punto por cada uno de ellos si están presentes. C. Confusión. Desorientación en tiempo, espacio y persona. U. Uremia. Nitrógeno de urea mayor de 20 miligramos en porcentaje o 7 milimol por litro. R. Frecuencia respiratoria mayor de 30. B. Debajo. Presión arterial baja
sistólica menor de 90 o diastólica menor de 60. Y 65, edad mayor de 65 años. La mortalidad en 30 días en base al número de parámetros es 0, 0.7%, 1, 2.1%, 2, 9.2%, 3, 14.5%, 4, 40% y 5, 57%, ¿verdad? Pacientes con 0 a 1 parámetro pueden ser manejados ambulatoriamente. Pacientes con 2 o más parámetros deben ser manejados hospitalariamente. Paciente con 3 o más parámetros se debe considerar el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Criterios absolutos para ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Insuficiencia respiratoria con requerimiento de ventilación mecánica invasiva. Choque séptico con requerimiento de uso de vasopresores. Se consideran criterios menores para decidir ingreso a UCI lo siguiente. Infiltrados multilobares, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia, presión de oxígeno FiO2 menor de 250, frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, uremia, confusión e hipotensión que requiere manejo agresivo con líquido. Se ha determinado que con la presencia de 3 criterios menores se indica ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Aunque es recomendable hacer uso de una escala pronóstica, la decisión de hospitalizar a un paciente con neumonía adquirida en la comunidad debe ser integral e individualizada para cada paciente. Se debe considerar siempre las condiciones socioeconómicas, la capacidad de tolerar la vía oral y el estado mental del paciente. Tratamiento. Considerando la dificultad y el tiempo que se requiere para identificar un agente causal en la neumonía adquirida en la comunidad, el tratamiento debe ser al menos inicialmente empírico. Para ello, se recomienda considerar los gérmenes más frecuentes por grupos de pacientes, según características clínicas y demográficas. Si se logra aislar un germen causal, lo cual ocurrirá en una minoría de los casos, se debe considerar estrechar o modificar la cobertura antimicrobiana de manera que se dirija al patógeno. Las recomendaciones también están basadas en problemas crecientes de la resistencia del neumococo a las penicilinas, lo cual, aún sin contar con datos propios, es muy probable que también sea una realidad en nuestro país. Pacientes que pueden ser manejados ambulatoriamente. Adecuada cobertura antineumococo, combinaciones farmacológicas. Beta-lactámicos. Amoxicilina a dosis de 1 gramo oral cada 8 horas es nuestra primera opción. O amoxicilina con ácido clavulánico, ¿verdad? 1 a 2 gramos PO cada 12 horas, nuestra segunda opción. Ceftriaxona, 1 gramo intramuscular cada 24 horas va a ser nuestra tercera opción. Más, vamos a agregarle a cualquiera de estos tres. Un macrólido, acitromicina, 500 miligramos al día, nuestra primera opción. Claritromicina, 500 miligramos PO cada 12, nuestra segunda opción. O una tetraciclina, doxiciclina, 100 miligramos PO cada 12 horas va a ser nuestra tercera opción, ¿verdad? Combinadito. Monoterapia, cuarta opción, cualquiera de ellas. Fluoroquinolona con actividad antineumocócica. Moxifloxacina, 400 miligramos PO una vez al día o levofloxacina, 750 miligramos PO una vez al día. Pacientes que deben ser manejados en sala de hospitalización. Adecuada cobertura antineumococo, combinaciones farmacológicas. Beta-lactámicos, ceftriaxona, 1 a 2 gramos IV diario, primera opción. O cefotaxima, 1 gramo IV cada 12 horas, segunda opción. O amoxicilina más ácido clavulánico, 1 gramo cada 8 horas, nuestra tercera opción. Más, le vamos a agregar acitromicina, 500 miligramos IV o PO al día. O claritromicina, 500 miligramos PO cada 12 horas. ¿Verdad? Igual combinadito. Ceftriaxona, cefotaxima o amoxicilina con ácido clavulánico. Monoterapia.
fluoroquinolona con actividad antineumococo, moxifloxacina 400 miligramos IV cada 24 o levofloxacina 750 miligramos una vez al día. Pacientes que deben ser manejados en cuidados intensivos. Adecuada cobertura antineumococo, combinaciones farmacológicas. Beta-lactámicos van a ser igual nuestra primera opción. Ceftriaxona de 1 a 2 gramos IV diario o cefotaxima 1 gramo IV cada 12 horas o amoxicilina 1 gramo IV cada 8 horas o imipenem 1 gramo diario dividido en 3 a 4 dosis o meropenem 500 miligramos cada 8 horas o ertapenem 1 gramo diario, ¿verdad? Carbapenémico, nuestras segundas opciones. A estas, cualquiera de las anteriores, les vamos a agregar una quinolona, sea moxifloxacina 400 miligramos cada 24 horas o levofloxacina 750 miligramos IV cada 24 horas, la ponen como segunda opción. Sospecha de Pseudomonas aeruginosa. Vamos a utilizar beta-lactámico con actividad antipseudomona, ceftazidima, calcular a 100 miligramos kilo día y dividir la dosis total en 3 dosis. ¿Eh? O cefepime, piperacilina tazobactam, 2 gramos IV cada 8 horas. O carbapenémico, ¿verdad? Con actividad antipseudomona. Aquí tenemos a imipenem, 1 gramo diario dividido en 3 a 4 dosis. O meropenem, 500 miligramos cada 8 horas. A esta le vamos a agregar la fluoroquinolona con actividad antipseudomona, que es ciprofloxacina, 400 miligramos IV cada 12 horas, pero ya sabemos pues que ahorita esto en la vida diaria ya hay bastante resistencia a la cipro, así que bueno, pero yo les voy leyendo el protocolo como sale acá. La duración del tratamiento debe ser de 7 a 14 días según el problema, el probable germen causal y la respuesta clínica observada. En caso de iniciar con tratamiento IV, se puede considerar el paso al tratamiento PO cuando se cumplan con parámetros de mejoría definidos. Terapia secuencia. Capacidad de tolerar la vía oral, ausencia de fiebre, estabilidad hemodinámica y ausencia de confusión mental o de comorbilidades inestables. Si la respuesta clínica o radiológica no es adecuada, considerar 1. Tratamiento inapropiado o ineficaz, patógenos resistentes, patógenos no cubiertos, falta de cumplimiento. 2. Alteración de los mecanismos de defensa del paciente, inmunodeficiencias primarias o adquiridas. 3. Presencia de complicaciones, absceso pulmonar, empiema, foco séptico, a distancia, flebitis, fiebre por fármaco. 4. Diagnóstico incorrecto, embolia o infarto pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva, cáncer de pulmón, hemorragia alveolar difusa, etc. Prevención. Abandono del hábito tabáquico, vacuna antineumocóxica en mayores de 65 años o comorbilidades que aumenten el riesgo de neumonía, EPOC, diabetes, alcoholismo, asplenia, ¿verdad? Vacuna contra la influenza en mayores de 55 años o con comorbilidades que aumente el riesgo de neumonía. Personas en riesgo de contagiarse con influenza, incluyendo personal médico y paramédico. Acá hemos terminado el capítulo de neumonía. Por supuesto, es un tema amplio, es un tema que hay que ir a leer, hay que ir a estudiar. Yo, pues, como les decía anteriormente en mi video, esto es leyendo los protocolos para el ENARM. Hay mucha información que ha cambiado bastante y pues por supuesto sin agregar o más bien agregando que esta información es para personal o personas que se están preparando para el ENARM. No es para cualquiera, hay mucho lenguaje y conceptos médicos, así que pues no es para cualquiera. Saludos.